esta es de las mentiras de estas que se están difundiendo y que están... Es bueno que la aclaremos, aunque voy a hablar luego del tema. He oído a gente decir que las redadas antiinmigrantes de Trump han sido mucho más laxas que las de Obama y que los medios satanizan a Trump sin razón. ¿Cuál es su opinión? Esto es una mentira. ¿Qué quiere decir con laxas? ¿A cuántos ciudadanos estadounidenses asesinaron los agentes de inmigración de Obama? A ninguno. ¿A cuántos inmigrantes asesinaron? Pues a ninguno. Estos llevan ya 32. ¿A cuántos inocentes les dispararon? Pues a ninguno. ¿Por qué? Entonces, porque Obama deportó a más gente que Trump. O por lo menos deportó grandes cantidades de gente. Trump lleva un año, pero al parecer Obama deportó un montón de gente. ¿Cuál fue la diferencia? La policía de inmigración de Obama investigaba personas que estaban irregularmente y cometían delitos, los estudiaban, los buscaban, los encontraban con una orden de arresto, los arrestaban, les ponían sus esposas, se los llevaban, se hacía un juicio de deportación y una vez que perdían el juicio los subían a un avión y los echaban. Muchísimos, sí, pero con un proceso legal y humano. No lo puedes comparar con las golpizas, la barbarie, el decir, de tener a gente de la inmigración de Estados Unidos entrando en casa de estadounidenses que les dicen ustedes no pueden, la gente adentro les está diciendo ustedes no pueden entrar sin una orden judicial y estos dicen la orden judicial a mí me da igual, les dan 2 bofetones y se meten hasta la cocina. Están deteniendo a la gente sin órdenes judiciales y están deportando a la gente sin procedimientos judiciales, que no son procedimientos judiciales que hayan inventado los inmigrantes. Son los procedimientos judiciales que Estados Unidos ha desarrollado para impedir que se abuse de aquellos que tienen derecho a estar en Estados Unidos o que no están haciendo nada malo. Pero cuando tú mandas unos gorilas con permiso para matar, para golpear, para ejercer la absoluta violencia, sin ajustarse a las reglas a las que cualquier policía de Estados Unidos está sujeto cuando se enfrenta a un delincuente, ya no te digo, una persona que solo comete una falta administrativa, porque estar sin papeles en los Estados Unidos no es un delito, es una falta administrativa. No es para que te agarren, te den de tiros, te amenacen con un arma de alto poder, te aten y te lleven arrastrando esposado. La diferencia es enorme. Esas leyes se las ha dado Estados Unidos precisamente para impedir abusos. Como dice la gente, oye, es que claro, los derechos humanos de los criminales, pero ¿y qué pasa con los derechos humanos de nosotros? No, mira, los derechos humanos que también tienen los criminales, fundamentalmente son para protegerte a ti, para que no llegue la policía y te acuse de algo que tú no hiciste y te detenga sin una orden judicial, te encierre en una cárcel sin que lo haya decidido un juez, te incomunique siendo tú inocente. Entonces, como eso no nos gusta, decidimos que a nadie se le puede detener sin una orden judicial, a nadie se le puede incomunicar, a nadie se le puede golpear cuando se le detiene, a menos que presente resistencia, obviamente, etcétera, etcétera. Es decir, esas reglas se pusieron no para beneficiar a los delincuentes, sino para beneficiar a los inocentes que pueden ser confundidos con un delincuente. ¿Sí? Entonces, no es que los medios satanicen, los medios no satanizan, es que tú tienes los vídeos. Gente, hay una chica estadounidense que acaba de salir, le dieron 5 tiros, logró huir en su auto con 5 tiros, afortunadamente en lugares no mortales, y lo que dijo Home Security, el Departamento de Seguridad Interior, que lleva a cabo Kristi Noem, la mataperritos, declaró que esta mujer había embestido un vehículo de agentes de ICE buscando matarlos. Pero ahora salieron las grabaciones de las cámaras que traen en el cuerpo los agentes de ICE
y se ve claramente como ellos desde dentro del auto se lanzan a chocar contra ella y una vez que chocan contra ella se bajan con armas de alto poder y le disparan 5 veces. No hubo nada así con Obama. Yo creo que los delincuentes deben ser tratados como delincuentes. No es peor ser inmigrante delincuente que ser delincuente no inmigrante. Siento que es muy importante encontrar formas de regular la inmigración, pero cuando la gente ya está dentro de tu país y está aportando y está trabajando y tiene hijos y tiene familia y tiene una casa y paga sus impuestos, aunque no pague, y paga sus impuestos todos incluso, pero aunque no pagara los impuestos sobre la renta, sobre los ingresos, paga el impuesto de inmobiliario y el impuesto al valor agregado y los impuestos sobre las ventas que tienen todos los estados, etcétera, etcétera. Esa gente, ¿qué sentido tiene ir romperles la cabeza y echarlos a un campo de concentración en El Salvador que ha sido el delirio de un tirano loco? No es lógico. Y nunca hizo eso Obama. Sí se hicieron cosas como separar a hijos de sus padres, que estuvo muy mal. Si nadie está diciendo que Obama fuera el tipo perfecto, pero no comparen. No hay comparación posible.